La primera línea de ferrocarril de la península fue la Barcelona-Mataró. Había conseguido la concesión un grupo de inversores y un centenar de pequeños accionistas representados por José María Roca y Miguel Biada. Biada era de Mataró y había asistido a la puesta en marcha de la línea cubana, la primera línea de ferrocarril española. Recordemos que entonces Cuba era una provincia más de España. Miguel Biada volvió a Barcelona con el propósito de instaurar aquí el nuevo medio de transporte. Él, junto con otros socios, fundaron la Compañía del Camino de Hierro de Barcelona-Mataró, conocida popularmente como Camino del Este, la Barcelona 1. La estación barcelonesa se inauguró en 1848. Fue una gran revolución en su tiempo, pues se podía hacer el trayecto en 30 minutos, no en 5 horas como hasta entonces. Fue construida por los arquitectos Martí Audinis y Domènec Tomàs. Era una estación pequeña, pero su situación era estratégica. Estaba cerca del puerto, en unos terrenos que pertenecían a la Ciudadela, junto al edificio de la aduana, cerca de la Plaza de Toros del Torín y tocando a Prada Palau, por aquel entonces el centro de la ciudad. Era la única estación que estaba dentro de las murallas, por lo que se tuvo que perforar la muralla de mar y construir un puente para salvar el foso. En 1854, el año del inicio del derribo de las murallas, se inauguró a un centenar de metros de la estación de Mataró la estación de Granollers, de la Compañía de Caminos de Hierro de Barcelona a Gerona. Se llamaba también la Barcelona 2, después llamada la BFF. Se fusionaron las dos compañías existentes, la de Mataró y la de Granollers. La estación de Mataró se utilizó únicamente para mercancías hasta su derribo, y la de Granollers se destinó a pasajeros. Tras el derribo de las murallas se presentó un anteproyecto de Josep Fontserè para unir la Barcelona 1 con la Barcelona 2, en una única estación monumental mediante el desvío del paseo del cementerio de Poblenou que separaba ambas instalaciones. El ayuntamiento cedió los terrenos con la condición de construir una estación monumental. A partir de 1878 se la llamó la Estación de Francia, al prolongarse la línea Barcelona-Granollers hasta la frontera. Ese año entró en servicio el tren Barcelona-París. Al principio el tren circulaba por la superficie, pero con el aumento de la circulación se decidió construir una zanja para que pudieran circular los trenes, poniendo puentes en las travesías para facilitar la circulación de los coches. La Exposición Universal de 1888 había dejado patente que Barcelona necesitaba una estación a su altura. Eduard Maristany, marqués de Argentera, impulsó su construcción de cara a una futura exposición de 1915. Finalmente se celebrará en 1929, pero eso aún no lo sabía nadie. Se convocó un concurso para la realización del proyecto y otro para la instalación de las cubiertas metálicas que debían cubrir la estación. A partir de 1920 se llamará Barcelona Término, ya que recogía todas las líneas tanto nacionales como internacionales. Había prisa. El diseño de la cubierta metálica que debía cobijar las vías y andenes se encargó al ingeniero ferroviario Andreu Muntaner Serra. Se construyó en los talleres de la Maquinista Terrestre y Marítima, pionera en España en la producción del material ferroviario. El diseño del edificio corrió a cargo del arquitecto Pedro Muguruza, que había edificado en Madrid la Estación del Norte, había reformado el Teatro Real y el Museo del Prado, y que en el futuro se ocupará del proyecto del Valle de los Caídos. Y en Alicante de la urbanización de las playas de San Juan y Mucha Vista. Las obras para reformar la antigua estación se encargaron en 1926 a Andreu Muntaner, ingeniero ferroviario. Duraron 3 años.
Iban atrasadas por la mano de obra escasa y los elevados precios de los materiales. Para que os hagáis una idea, la hora de un yesero, que antes costaba poco menos de 20 pesetas al día, ahora se estaba pagando a 50 pesetas diarias. El 2 de junio de 1929 fue inaugurada por el rey Alfonso XIII, 2 semanas después del inicio de la Exposición Internacional, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. El vestíbulo de mármol y granito cautivó a los barceloneses. Era de estilo novecentista, de 17 por 73 metros, diseñado por los arquitectos Raimon Durán Reynals y Pelagio Martínez Aparicio. Llamaba la atención su gran reloj. Tras su apertura había sufrido diferentes rehabilitaciones con motivo de los daños sufridos durante la Guerra Civil. En 1948 se completó la electrificación de la línea, aunque muchas locomotoras aún funcionaban con carbón. En los años 50 y 60, millones de emigrantes llegaron de toda España en busca de trabajo. Todos llegaban por la estación de Francia o Barcelona Término, en trenes nocturnos de 18 vagones. En Málaga le llamaban el malagueño, en Sevilla el sevillano, en Granada el granaíno y en el norte de España le llamaban el catalán. Pero no fue el único. Otros trenes trajeron emigrantes de Galicia y Extremadura, como el gallego o el extremeño, también conocido como el botejara. Ya nos lavamos la cara, ya tenemos democracia. ¿Dónde van los españoles? ¿Dónde van los botejaras? ¿Dónde van los botejaras? Llegar a Barcelona desde Andalucía costaba 15 horas, aunque antes fueron hasta 30. Como se vendían más billetes que asientos, los vagones iban abarrotados de viajeros con sus maletas de cartón y otros bultos donde llevaban todas sus pertenencias. La emigración no gustaba al régimen, ya que temía que se desbordasen las principales ciudades de acogida, Madrid, Barcelona y Bilbao. Al llegar a destino, muchas familias eran interceptadas por la policía en la misma estación y confinadas en pabellones de concentración hasta ser devueltos a sus lugares de origen. En 1988 se cerró la estación a fin de rehabilitarla. Con el corte de los servicios por las obras del AVE de la estación de Sants, la estación se convirtió en terminal de la línea del aeropuerto.
pero su condición de estación terminal había provocado que la mayor parte del tráfico ferroviario pasase por la estación de Sants. Hoy en día por la estación de Francia pasan trenes de media distancia que se dirigen a diferentes puntos de Cataluña y el tren hotel con destino a París. Cuando entre en funcionamiento la terminal de la Sagrera, no tendrá ningún sentido mantener la estación de Francia en activo.